Muy buenos días, mi nombre es Faber Hernández y junto a Wilcar Márquez y César Torres vamos a hablarles sobre la entrega final del proceso de TL del curso de bodegas de datos Grupo 1. ¿Cómo fue nuestro flujo hasta el ETL? Principalmente teníamos un sistema fuente con el dominio de valor de desarrollo ágil, con las tablas proyecto, tarea, desarrollador, equipo, fases y sprint. Nuestro plan consistía en que, dada que la construcción del sistema fuente, la base de datos, estaba ligada con la bodega de datos para este caso, hacía posible que se pueblen las dimensiones y la tabla de hechos completamente, sin problemas de dominio de valor, ni granularidad ni calidad, sin tener que agregar valores ni eliminar valores desde el sistema fuente para la conformación de los datos. Además de que solo se tendría un solo sistema fuente, el anteriormente mostrado. Finalmente, luego de realizadas las transformaciones necesarias para la unificación de los valores, se insertan estos a una bodega de datos alojada localmente. Los datos se cargan a Pentaho a través de archivos.csv. En las transformaciones que realizamos para llenar las tablas dimensionales y la tabla de hechos, que vendría siendo la tabla transaccional, que es actividades resueltas hechos, tenemos las dimensiones proyecto, equipo, desarrollador y sprint. Para el proyecto tuvimos el procesamiento de fechas y conversión de números a texto, lo mismo para equipos, lo mismo para desarrollador, con el agregado de que realizamos concatenación de cadenas de texto y recorte de las mismas, esto para la desagregación del nombre. Para sprint, el procesamiento de fechas y la conversión de números a texto. Buenas, mi nombre es César Torres y les estaré hablando un poco acerca de nuestros paquetes de transformación sobre las tablas de dimensiones y la tabla de hechos. Vale, empecemos por la tabla de dimensiones de equipo, en la cual tomamos dos lecturas, una de los equipos y la otra de los desarrolladores. Ambos los ordenamos por el ID de equipo de forma ascendente. En cuanto al flujo de los desarrolladores, los dividimos en dos, uno para contar los integrantes que hay por cada equipo y otro para, mediante la columna rol, ver si la persona es líder o no. Y de estos líderes, hacer una concatenación de su nombre, llamar a ese campo como líder. Aquí simplemente seleccionamos lo que nos interesa, que es el líder del equipo, y el nombre concatenado que ahora se llama líder. Y bueno, viéndolo del flujo del equipo, aquí unimos los equipos con la cantidad de integrantes que estos tienen. Debido a que los equipos pues, son cortos, son pequeños, pues decidimos hacer la conversión del número a texto de forma manual. Aquí simplemente tomamos las fechas de creación, el día, el mes, el año. Y lo mismo con la de cierre. Eh, en los nombres de día y mes los guardamos en dos vectores y de acuerdo al número de estos que vengan en el flujo. Creamos dos variables, una que se llama día creación nombre y otra mes creación nombre. Lo mismo para la fecha de cierre. Y de acuerdo al, al número que venga en el flujo, así se establecerá el texto correspondiente en los vectores. Y como la fecha de cierre puede ser nula, entonces empiezan sus valores en nulo. Y al no ser nula, pues simplemente se colocan lo correspondiente en el vector. Aquí unimos el flujo que viene con el líder del equipo. Aquí tomamos los valores de nuestro interés, ¿cierto? Y acá simplemente los cargamos a la bodega, a la tabla de dimensiones que se llama equipo. Establecemos que la llave natural se llamará equipo barra baja ID. En el flujo de equipo y la llave subrogada se llamará equipo barra baja aquí. En cuanto a los campos, establecemos los que son lentamente incremento de tipo 2 y tipo 1 mediante update e insert. Y listo. En los desarrolladores vemos que es un flujo más lineal, ¿cierto? Simplemente tomamos la lectura del archivo, obtenemos la fecha actual del sistema, tomamos las iniciales del segundo nombre y segundo apellido de las personas. Aquí hacemos las concatenaciones de los nombres, el nombre completo y lo que es los apellidos con el nombre, que son primero los apellidos y luego los nombres. Aquí tomamos el año actual
el día actual, año de nacimiento y día de nacimiento para calcular la edad de una forma más precisa mediante esta pequeña script. Aquí de número a texto, convertimos la experiencia en meses, la experiencia en años a texto y la edad a texto mediante un script. Descomponemos la fecha de vinculación, es tomando el día, el mes, el año. Este día de vinculación N es para el día de la semana. Aquí, como se hizo también en equipos, se toma dos vectores y de acuerdo al número que ven en el flujo, así se le asigna a la vinculación nombre y al mes de vinculación nombre su correspondiente en los vectores, ¿cierto? Aquí tomamos los datos de nuestro interés y cambiamos el nombre de algunos. Y para finalizar, subimos a la dimensión eh, la llave natural, la llave subrogada y los campos de lentamente cambiante tipo 1 y tipo 2, que en este caso simplemente tipo 2 es el rol. En los proyectos también es un flujo bastante lineal. Leemos el archivo CSV, tomamos de inicio de entrega y las fechas estimadas, ¿cierto? Lo mismo que ya hemos hecho, los vectores para colocar el mes y el día correspondiente. Aquí también como la fecha de entrega puede ser nula, pues eh, se, se, se empiezan sus valores en nulo y de acuerdo a eso se cambian o no. Aquí tomamos los valores que nos interesan y renombramos algunos. Y aquí pues cargamos a la dimensión proyecto, llave natural, proyecto ID, eso, y, y los campos tipo 1 y tipo 2, de acuerdo a cómo se ha establecido. En los sprints leemos el archivo, obtenemos las fechas, lo que es el día de inicio, mes, fin, ¿cierto? Día, mes y año de inicio y fin. Aquí hacemos lo mismo, también obtenemos el mes y el día correspondiente. Aquí es de acuerdo a la satisfacción del cliente. Como se da el número, aquí lo convertimos a texto de acuerdo al número correspondiente. Seleccionamos los atributos, cambiamos el nombre de alguno y posteriormente ya subimos a la tabla de dimensiones, ¿cierto? Y en cuanto a la tabla de hechos, pues bueno, aquí tenemos tres cargas de archivos, las cuales son la de tareas en Spring, la de tareas y la de desarrolladores. Tareas y desarrolladores las ordenamos por y desarrollador y luego las unimos. Aquí las ordenamos por y de tarea, esta unión. Y las ordenamos, las unimos con las tareas que también están ordenadas por el ID de tarea. Aquí luego ordenamos por ID de desarrollador. Eh, Filtramos las tareas que ya estén en estado terminada. Aquí hacemos la suma de la cantidad de puntos por desarrollador, por equipo y por proyecto. ¿Cierto? Agrupamos por estos campos. Sumamos la cantidad de puntos, perdón, y contamos la cantidad que es. Acá buscamos la llave de la tabla de dimensiones de desarrollador, buscamos la tabla de dimensiones de equipo, buscamos también la tabla de dimensiones de sprint y buscamos también la tabla de dimensión proyecto para finalmente subir el resultado a la tabla de hechos. Y bueno, eso sería todo en cuanto a los paquetes de transformación. Bueno, prosiguiendo con nuestras preguntas, las cuales escogimos, las 5 preguntas seleccionadas para dar respuesta eh, con la tabla transaccional que escogimos, recordando que la tabla transaccional que escogimos se llama actividades resueltas, la cual tiene dos hechos, que son la cantidad de puntos y la cantidad de tareas. La primera pregunta es, ¿cuál es el nombre del desarrollador que más puntos ha completado en un sprint? Tomamos el
inicialmente en esta parte, tomamos el nombre de ese desarrollador que concuerde con el ID de la consulta externa, recordando que esto no es una consulta. Al ordenar por la cantidad de puntos descendentemente, pues en la parte superior estará ese desarrollador que más puntos realizó y hacemos un límite a 1 para obtener precisamente ese desarrollador que más puntos realizó en un sprint. El resultado de esta subconsulta nos arroja que el desarrollador, el nombre es Ayana Karen Spears. Pasando a la segunda pregunta, tenemos ¿quién es el líder del equipo que más puntos resolvió? Incluye el nombre del equipo y los puntos. La consulta en cuestión es esta. En esta parte, en esta subconsulta, obtenemos el nombre del equipo proveniente de la dimensión equipo, donde la llave subrogada concuerde con la llave de la tabla de hechos. En esta parte tomamos el líder con la lógica anterior igualmente, y en esta parte hacemos una suma de la cantidad de puntos. Toda esta información viene de la tabla de hechos. Agrupamos por equipo, recordando que vamos a obtener la cantidad de puntos por equipo, y de esa forma agrupamos a través de la función de agregación suma y ordenamos descendentemente la cantidad de puntos. En la parte superior pues quedará el equipo que más resolvió puntos, por eso se hace un límite a 1. El resultado de esta consulta es el nombre del equipo Corsair, el líder Brittany y la cantidad de puntos, pues 888 en cuestión para este equipo. La segunda pregunta es, la tercera pregunta, ¿cuál es el equipo de desarrolladores en modalidad remoto que más puntos realizó? Pues inicialmente en esta consulta seleccionamos el nombre de ese equipo. Gracias a la llave subrogada de la tabla de equipos y la llave subrogada de equipos que se encuentra en la tabla de hechos. Sumamos la cantidad de puntos, tomamos de la tabla de hechos, actividades resueltas, y en el where tenemos que ese equipo que seleccionó debe de pertenecer a la modalidad remoto, recordando que dentro de nuestra tabla de dimensión equipos hay un atributo modalidad en el cual pues tiene un valor denominado remoto. Agrupamos por los equipos y ordenamos precisamente por los equipos descendentemente. De esa forma obtendremos el equipo 1, que va a ser el equipo de la modalidad remoto que más puntos realizó. El resultado es Real Madrid y con una cantidad de puntos total de 458 puntos. La cuarta pregunta es, ¿quién es el desarrollador que menos ha realizado tareas? Incluye la cantidad. La consulta en cuestión es esta. En esta parte de la subconsulta, tomamos el nombre completo de ese desarrollador, recordando que aquí hacemos alusión al nombre completo. No es necesario hacer una concatenación, porque precisamente aquí cumplimos con uno de los atributos que es nombre completo. Eh, con ayuda de la llave subrogada, pues de la tabla de desarrollador, sumamos la cantidad de tareas para ese desarrollador. Agrupamos por el desarrollador y por la cantidad de tareas que resolvió. Ordenamos por el total de tareas, recordando que el order by por defecto es ascendente. Por eso el primer registro que tengamos va a ser el de menor tamaño. Por ello, la consulta nos arroja que el desarrollador Astra Ashton fue el que menos desarrolló tareas, con un total de 6. Y para finalizar, llegamos con la quinta pregunta. ¿Cuál es el proyecto que ha tenido la menor cantidad de tareas completadas? Incluye el cliente de este proyecto. La consulta es la siguiente. En la parte superior realizamos una subconsulta para obtener el nombre del proyecto. Posterior a ello, obtenemos el nombre del cliente con una subconsulta. Toda esta información pues la tomamos de la tabla de actividades resueltas, que es la tabla de hechos. Agrupamos por el ID del proyecto y por la cantidad de tareas que se resolvieron en el proyecto.
y ordenamos por la suma de la cantidad de tareas, recordando que vamos a seleccionar el proyecto que ha tenido la menor cantidad de tareas completadas. Por ello, ordenamos ascendentemente y lo limitamos a 1. De esa forma tenemos que el proyecto donde menos tareas se realizaron fue el proyecto de nombre Maquia y el cual el cliente es Juan Ceballos. De esta forma, damos respuesta a las 5 preguntas utilizando pues la bodega de datos y muchas gracias por la atención, profesor.